Bien, a continuación veremos una guía, introducción de lo que son los hidrocarburos bencénicos, es decir, con núcleos bencénicos, o hidrocarburos aromáticos, que como hemos visto en la parte de formulación, son aquellos que contienen benceno en algún lugar de su estructura. ¿Sí? En algún lugar de su estructura, sí, sin importar si tienen o no aroma, tienen benceno. Bien, acá hay unos sinónimos del benceno, ¿sí? El más importante sería benzol, que por ahí se lo conoce de esta manera todavía en algunas farmacias, droguerías o químicas. La estructura del benceno, como sabemos, es C6H6, ¿sí? Contiene 6 carbonos y 6 hidrógenos, por lo tanto su fórmula mínima sería CH, que al multiplicarla por 6, por decirlo de alguna forma, llegamos a la fórmula molecular realmente del benceno. En cuanto a la fórmula desarrollada, hubieron muchos estudios, ¿sí? Para poder llegar a cómo realmente era la molécula del benceno, pero los fundamentos más importantes, que fue lo que llevaron a esta estructura, eran que todos los hidrógenos, y en consecuencia todos los átomos de carbono, ocupan posiciones equivalentes, es decir, que es como si fueran iguales. ¿Sí? Fíjense, de todas maneras, en la estructura puede verse que cada carbono está unido a otro carbono con enlace simple, a otro carbono con enlace doble y contiene un hidrógeno. Este carbono, enlace doble con ese carbono, enlace simple, contiene un hidrógeno. ¿Sí? Tienen posiciones equivalentes en función de que pueden reaccionar de manera equivalente, tienen la misma cantidad de energía, etc. La molécula de benceno es plana, ¿sí? Es decir, se encuentra como en un plano, chato, no es como el ciclohexano, que habíamos visto que el ciclohexano por ahí podíamos encontrarlo con forma de silla, forma de cuna, bote, ¿sí? Sino que está en un plano. Y hay existencia, por supuesto, de ligaduras dobles, es decir, enlaces dobles, parecidas a las que serían alquenos, pero no son exactamente iguales. Vieron que la energía de estos dobles enlaces era diferente, ¿sí? A la que poseían los alquenos, los dobles enlaces comunes de los alquenos, ¿sí? ¿Por qué era esto? Porque no tenían una estructura fija, ¿sí? No estaban localizados esos dobles enlaces, sino que justamente están deslocalizados, que es una pregunta que se hizo en un modelo de examen anterior o un examen anterior y que generó algunas dudas, porque había una opción que decía que los dobles enlaces en la molécula de benceno estaban localizados, y no es así, están deslocalizados, ¿sí? Justamente porque estos dobles enlaces pueden rotar de una posición a otra. Cuando el doble enlace pasa a esta posición, ese doble enlace pasa a esta, ese doble enlace se pasa a esta, ¿sí? Y genera una estructura de resonancia, ¿sí? No es una estructura fija, sino que es de resonancia que recibe ese nombre, ¿sí? Se puede dibujar de esta manera, se puede dibujar de esta manera y ambas dos serían correctas, ¿sí? Desde el punto de vista de la interpretación. Bien, en función de esto, se hicieron varios estudios y algunas de las conclusiones más importantes fueron que el benceno presenta menor energía o calor de hidrogenación que el esperado si fueran tres dobles enlaces clásicos, ¿sí? Surge la misma proposición anterior. Son distintos a los dobles enlaces clásicos de alquenos, tienen un nivel de energía diferente, ¿sí? Y por tanto, para hidrogenarlos se necesita menor energía, ¿sí? O presenta en realidad un menor calor de hidrogenación, una menor energía puesta en juego en la reacción que si fueran en dobles enlaces comunes y corrientes, ¿sí? Este calor en general es menor al esperado. También, cuando se llevan a combustión estos compuestos, ¿sí? Se presenta un calor de combustión menor que el esperado, ¿sí? Tiene que ver también con el mismo de los dobles enlaces que son diferentes y con la estabilidad de la molécula en sí. Todas las distancias carbono-carbono son exactamente iguales, es decir, que entre este carbono entre este carbono y entre este existe la misma distancia, ¿sí? Y es de 1,39 Armstrong. Esa es una unidad de medida, ¿sí? Que pueden encontrar su equivalencia en metros y en milímetros tranquilamente. Obviamente es muy pequeña, piensen en distancias entre átomos que están en una molécula, ¿sí? Es muy pequeña. Y este valor es un valor intermedio en lo que vendría siendo un enlace simple y una doble ligadura, ¿sí? Está justo en el medio en cuanto a distancia. En función de todo esto que estamos hablando acá, ¿sí? Estos puntitos que hemos analizado, se postuló que la molécula de benceno es un híbrido en resonancia, como dijimos recién, de estas dos estructuras, ¿sí? Y de hecho, ese no desplazamiento, pero sí ese cambio de posición, digamos, entre los dobles enlaces, lleva a que
se forma una especie de solapamiento entre los enlaces P, y ahora lo vamos a ver con un dibujito, y por eso la molécula se representa de esta manera, en la cual se genera un enlace pi gigante, un enlace pi grande, ¿sí? Esto lo vimos también con un GIF recientemente, en los cuales los dos enlaces se iban moviendo, hasta que se generaba una especie de gran enlace pi. Generalmente nosotros vamos a optar esta forma para representar el benceno. Si lo encuentran de esta manera o de esta manera no hay problema. Si también se conoce como benceno es correcto. Pero en general lo vamos a optar de esta manera porque es la que más adecua a los orbitales moleculares del benceno. Es la más adecuada, digamos. Y además es como la más sencilla de hacer. Bien, en cuanto a estos orbitales moleculares del benceno, ¿sí? Justamente lo que habíamos visto era que los enlaces dobles, ¿sí? Acá estarían representados. O sea, acá no estarían representados en esta molécula, pero los enlaces dobles estarían moviéndose, estarían acá o estarían acá. ¿Sí? Recuerden que los átomos de carbono, como todos están por lo menos en algún doble enlace, fíjense, todos tienen al menos un doble enlace, todos deben tener hibridación sp2, ¿sí? Todos están unidos a otros 3 átomos nada más. Entonces todos tienen hibridación sp2, ¿sí? Todos los de la cadena acá. Los átomos de carbono se disponen en un plano, como dijimos recién, en forma de hexágono regular. Justamente, todos tienen posiciones equivalentes y por tanto todos se encuentran digamos, formando una figura regular. En este caso un hexágono porque son 6. En un hexágono regular, el ángulo que hay, ¿sí?, entre dos de sus lados, digamos, siempre son de 120 grados. Si nosotros miramos la molécula, este ángulo es 120, este es 120, este es 120, etc. Todos los orbitales 2p, ¿sí?, que quedan, recordemos que en la molécula, en un átomo, perdón, de carbono, que se hibridizaba sp2, formaba 3 enlaces sp2, ¿sí?, y el orbital p, que le quedaba sin hibridizar, ¿sí?, que le quedaba un p sin hibridizar, era el que generaba el enlace pi, ¿sí?, el enlace lateral. Entonces, cada uno de estos carbonos tiene un orbital p sin hibridizar, por arriba y por debajo. Y en ese orbital p que no tiene hibridación, todos tienen un electroncito. ¿Qué es lo que sucede? Se solapan todos los orbitales p, ¿sí? Inicialmente se solapa así para generar el doble enlace. Por aquí y por ahí. Después esos dobles enlaces rotan, ¿sí?, y pasa a ser este y este. Y ese movimiento, ¿sí?, genera que eventualmente entre todas las partes de arriba y todas las partes de abajo se forme un orbital pi gigante, ¿sí?, una aureola arriba y una aureola o nube por debajo, ¿sí? Y todo eso, los dos juntos, son lo que se considera el orbital pi gigante, ¿sí? Resultan dos nubes electrónicas en forma de rosca, una por encima y una por debajo de la molécula, que es lo que se conoce como orbital pi gigante. Fíjense que la molécula sigue siendo plana, sigue estando ahí el plano, pero por encima y por debajo forma este enlace pi gigante. Por esta participación de los electrones p en varios enlaces, ¿sí?, porque fíjense que los electrones p están deslocalizados acá, ¿sí?, en esta nube están bastante deslocalizados, justamente porque participan en varios enlaces pi al mismo tiempo, prácticamente porque están deslocalizados, son móviles, ¿sí?, no están fijos. Y esto lo provee a la molécula de una gran estabilidad. Por eso habíamos hablado cuando vimos el benceno por primera vez en la formulación, habíamos dicho que el benceno es una molécula muy estable, ¿sí? Estas moléculas de benceno, que están presentes en los compuestos aromáticos, se conocen como núcleos o núcleos bencénicos, ¿sí? Por ejemplo, una molécula que tiene un benceno tiene un núcleo bencénico. Una molécula en la cual el benceno aparece 2 veces en su estructura tiene 2 núcleos bencénicos, ¿sí? Y así. Respecto a esto que hemos hablado, hay conclusiones que son importantes y son las que más debemos conocer. La molécula es plana. Todos los enlaces carbono-carbono son iguales o equivalentes. Tiene una longitud intermedia entre un enlace simple y uno doble. Tal vez no hace falta tanto el numerito, pero sí saber esto, ¿sí? La molécula es muy estable y constituye un núcleo. El punto anterior se consigue gracias a la deslocalización de los electrones de los orbitales 2p, que son las que constituyen la nube pi gigante. Otra cosa importante
es que, bueno, tiene forma de hexágono justamente, hexágono regular, además de que es plana, y que cada uno de los carbonos tiene hibridación sp2, ¿sí? Eso es bastante importante. Otra cosa que tienen que observar para el momento de las reacciones, ¿sí? Y esto es muy importante, es que cada carbono tiene un solo hidrógeno, ¿sí? Cada carbono tiene un solo hidrógeno, y generalmente en la mayoría de las reacciones del benceno, lo que sucede es que se sustituye este hidrógeno por otra cosa, ¿sí? Es lo que pasa en la gran mayoría. Sí, bueno, ténganlo en cuenta que hay un solo hidrógeno y no dos ni tres en cada uno de estos carbonos, ¿sí? Bien, y esto ha sido lo que sería la introducción, digamos, a los compuestos aromáticos o bencénicos.